las frecuencias de oscilación de una masa unida a un resorte, ya sea cuando era on-damped, que era cuando la constante de amortiguación era 0, o el underdamping, que era cuando tenía oscilación con disminución de la amplitud. Entonces, vamos a recordar la fórmula para el movimiento de la masa. Va a ser la segunda derivada del desplazamiento más la constante de amortiguamiento entre la masa por la primera derivada del desplazamiento más la constante del resorte entre la masa por el desplazamiento igual a 0. Esto dijimos que lo podemos poner como 2pi por el desplazamiento, como 2p por el desplazamiento por la derivada del desplazamiento más la frecuencia de oscilación original al cuadrado por el desplazamiento igual a 0. Entonces dijimos que para sacar las raíces de cómo resolveríamos la ecuación diferencial, ahí habíamos dicho que sería menos, bueno, el resultado final que habíamos obtenido era la raíz igual a menos p más menos la raíz de omega sub 0 al cuadrado menos p al cuadrado por i. Esto nos da e a la menos p por a la menos pt por coseno de omega al cuadrado menos de raíz cuadrada de omega cuadrado menos p cuadrada t más i seno de raíz de omega al cuadrado menos p cuadrada t. Dijimos que raíz de omega cuadrada menos p cuadrada iba a ser omega, esto es omega 1, entonces es e a la menos pt por coseno de omega 1 t más i seno de omega 1 t. Bueno, esta i nada más nos indica que e a la menos pt por seno de omega 1t es la parte imaginaria de este número y coseno de e a la menos pt coseno de omega 1t es la parte real de este número complejo. Pero bueno, esto siempre que tengamos aquí coseno de algo más seno de otra cosa, esto lo podemos poner como, bueno, esto es e a la menos pt coseno de omega de paréntesis coseno de omega 1t menos un ángulo, lo voy a llamar menos pi, que es como el lag de que o sea, podemos convertir el coseno. Por ejemplo, esta es la gráfica del coseno, así, y la gráfica del seno o sea, es exactamente la misma que la del coseno, pero girada, bueno, trasladada. Entonces, esta menos pi que estamos quitando es la traslación que estamos haciendo, por ejemplo, al seno. Estamos trasladando al seno para acá, lo estamos girando, bueno, no girando, trasladando con este ángulo, y entonces ya vamos a tener un coseno. Y esto lo podemos hacer porque tenemos las mismas frecuencias. Si tuvieran frecuencias distintas, la manera de convertirlo es otra, pero aquí está muy fácil porque tenemos las mismas frecuencias. Entonces podemos decir que este es el resultado, así, en términos de cosenos y senos, o que este es el resultado. Entonces, por ejemplo, aquí es la primera vez que el coseno que el coseno cruza al 0, al eje de las x, le voy a poner t1. Aquí es t2. T2 es la siguiente vez en donde el coseno cruza el 0 y va a ser exactamente es t1 más la distancia que hay de aquí a acá, que es este es el coseno, este es t1 y este es t2.
T2 va a ser exactamente T1 más la distancia que hay de aquí a acá. Ahora la distancia que hay de aquí a acá es, el, es un medio del periodo. O sea, el periodo es cuánto se tarda en dar toda una vuelta. O sea, de acá, esta y esta. El verdadero periodo es de acá a acá, que esto es 2p o 2pi. Todos los periodos son 2pi. Aquí tenemos nada más la mitad del periodo, tenemos medio periodo. Entonces esto es pi. Entonces T2 es igual a T1 más esto. O sea, esto es pi, pero tenemos una frecuencia de omega 1. Entonces va a ser cuántas frecuencias, cuántas veces da esta vuelta en un como pseudo periodo de pi. Digo pseudo porque no es el periodo que siempre somos de 2pi, es en pi. Entonces es por omega 1 entre es pi 1 más este 1 más pi entre omega 1, o sea, entre la frecuencia que lo está haciendo. Entonces aquí con esta fórmula el primero es, o sea, es cuando cruza el cero, o sea, coseno de omega 1 t menos pi. Eso tiene que ser 0. Luego vamos a tener un múltiplo de, o sea, un múltiplo de, por ejemplo, pi entre 2, porque pi entre 2 son 90 grados, y en 90 grados el coseno es 0. Entonces, aquí igual vamos a tener una que es coseno de omega 1 t menos pi, y esta nos va a dar pi entre 2. Aquí sería otro punto en donde el coseno cruzaría al eje de, bueno, aquí es al eje del tiempo. Entonces, la siguiente sería, si digo que este fue T1, si digo que T1 fue pi entre 2, entonces el siguiente es coseno de omega, no, el coseno de esto me va a dar 0. Es cuando coseno de pi entre 2 es 0. Coseno de 3 medios de pi es igual a 0. Entonces así nos vamos. Entonces es esta, el omega 1 t menos pi, es el omega 1 t menos pi, lo que tiene que valer o pi entre 2 o 3 medios de pi o así. Entonces esto, si esto es igual a, digamos, pi entre 2, digamos que esta fue T1, esto fue acá. Entonces T2 va a ser T1 más este 1 más pi entre omega 1, y esta, poniéndolo en términos de esto, si tenemos que esto fue pi entre 2, o sea 90 grados, entonces para la siguiente, o sea, para en donde ahora se va a cruzar, aquí en T2, la siguiente es igual omega 1 t menos, ahora es aquí menos pi entre 2, y esto nos da, no sé, lo que sea, 3 medios de pi. Entonces en la siguiente ahora ponemos omega 1 t menos 3 medios de pi, y es la que nos va a dar entonces el siguiente cruce. Entonces el resultado para esta ecuación de diferencial, que nos dice cómo se va a graficar el movimiento oscilatorio de la masa unida al resorte, es o e a la menos pt coseno de omega 1t más y seno de omega 1t, o e a la menos pt coseno de omega 1t menos q. Ahora dijimos que la relación que había entre omega 1, omega 0 y p,
dijimos omega 0 es la hipotenusa, uno de los lados es P y el otro es omega 1. Entonces, sí, o sea, la única que nosotros podemos cambiar es P, porque, o sea, esta es la que vamos a averiguar. La omega 0 está fija, esta ya es intrínseca del resorte, es la frecuencia oscilatoria inicial del sistema, la que pasa si no tenemos constante de amortiguamiento. Y la única que podemos cambiar es la P, que, o sea, indirectamente la estamos cambiando cuando cambiamos la constante de amortiguamiento. Entonces, si aumentamos la constante de amortiguamiento, si aumentamos la constante de amortiguamiento, aumentamos P. Si aumentamos P, entonces, bueno, a ver, ahorita la vemos porque queda más clara la otra. Si disminuimos C, disminuimos P, entonces voy a hacer esto más chico, entonces vamos a tener, bueno, primero la hipotenusa se queda igual, es igual de larga, así, y, bueno, igual de larga, pero ahora su cateto no va a ser así de largo, va a ser mucho más chiquito, entonces la hipotenusa se va a tener que bajar, o sea, esta misma magnitud, pero inclinada, entonces esta la voy a poner así inclinada, entonces la voy a tener con este cateto P, así, y esta va a ser la hipotenusa de la misma magnitud. Vamos que, bueno, no lo puedo dibujar muy bien, pero es exactamente la misma magnitud, pero inclinada, así, inclinada. Entonces, mientras más chico sea este cateto, pues más grande es este cateto para que la hipotenusa se mantenga igual. Si este cateto disminuye, este cateto aumenta. Entonces, si tenemos disminución en la constante de amortiguamiento, tenemos disminución en P y esto produce un aumento en la frecuencia. Y eso intuitivamente es consistente, o sea, si tenemos disminución en la constante de amortiguamiento, o sea, en el extremo, si la quitamos, entonces pues la frecuencia va a aumentar, o sea, la frecuencia con la que oscila va a aumentar porque no tiene fricción, no tiene nada, no hay ninguna constante de amortiguamiento que se esté oponiendo. De la otra manera, si tenemos aumento en la constante de amortiguamiento, tenemos aumento en P, entonces tenemos, por ejemplo, aumento en la resistencia, o sea, el resorte oscila, pero hay resistencia, se pierde energía con cada oscilación. Entonces, si se pierde energía con cada oscilación, bueno, tenemos la disminución de la amplitud, pero aquí lo que importa es que al aumentar P, si hago que este cateto crezca, entonces a la hipotenusa, esta misma hipotenusa tiene que hacerse así, o sea, esta misma magnitud para que llegue aquí a este cateto, entonces la tengo que poner así. Y entonces este cateto disminuye de aquí a acá. Entonces este cateto es omega 1. Entonces si tenemos aumento de la constante de amortiguamiento, tenemos aumento en P y esto produce una disminución en la frecuencia de oscilación. Entonces, pues concuerda con la intuición. Entonces, si tenemos aumento de la constante de amortiguamiento, tenemos disminución en la frecuencia de oscilación. Y si tenemos disminución en la constante de amortiguamiento, tenemos aumento en la frecuencia de oscilación. Vamos a continuar en el siguiente video.